Bienvenidos a todos. En un minuto comenzamos. Quiero que mis compañeras que están en la parte técnica me digan si el audio está saliendo correctamente. Perfecto, Luga. Sí, Lu. Bueno, gracias. Bienvenidos a todos. Buenas tardes a todos. Bueno, ahora mientras terminan de ingresar los participantes, vamos a ir organizando la presentación. Les pedimos nuevamente que por favor apaguen sus micrófonos. Ante la pregunta, no estamos tomando asistencia por el chat, así que lo vamos a reservar para las preguntas que quieran realizar después a las panelistas. Muy bien. Bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al quinto curso de formación de formadores en género y derechos humanos, organizado por la Secretaría de Derechos de las Mujeres, Igualdad de Género y Diversidad de la APDH Argentina. El objetivo del curso es brindar una capacitación específica sobre las situaciones de subordinación y discriminación que sufren las mujeres y los colectivos de la diversidad sexual. El curso está destinado a militantes y activistas, defensores y defensoras de los derechos humanos, también a docentes, a funcionarios, a profesionales, operadores y operadoras sociales que están en contacto con la problemática de discriminación y violencia de género. Quiero agradecer a todas las compañeras de la Secretaría, de todas las regionales de APDH del país, que han hecho posible que podamos realizar este encuentro. Mi nombre es Luciana Mazuelos y pertenezco a la APDH regional. Solitos, así en su esplendor. Antes de comenzar con este panel, les quiero dar la bienvenida y la palabra a los copresidentes de APDH Argentina. Nos acompañan Sonia Estudillo, Guillermo Torremane y María Elena Nadeo. Bienvenidos, compañeros. No sé cuál va a hablar primero. No tengo problema, si quieres. Bueno, buenas tardes a todas, a todos y a todes. La verdad es que es un placer estar hoy acá. Como parte, bueno, decía Luciana, soy una de las copresidentas junto a Guillermo y María Elena, y lo que muy brevemente quiero es darle la bienvenida a todas las personas que estamos hoy acá, agradecer principalmente la presencia de quienes van a intervenir, que van a exponer hoy, pero también en los encuentros siguientes. Me parece que hay un nivel de las expositoras, pero además un compromiso que es fundamental y que hace que este curso sea significativamente distinto. Felicitar, por supuesto, esta iniciativa de la Secretaría de Derechos de las Mujeres, Igualdad y Diversidad, que está coordinada por María Elena Nadeo, pero también integrada por muchas compañeras, mujeres, de las 35 regionales que tiene hoy la PDH en todo el país. Y lo que pensaba, ¿no? Un poco que esa integración, esa conformación, ese interés que hay en participar en esta secretaría demuestra eso, valga la redundancia, ¿no? El interés de muchas de nosotras en mejorar nuestras situaciones, las de otras compañeras, que otras no pasen algunas situaciones, aprender, que otros aprendan, transmitir básicamente que queremos habitar otro país, otro mundo, que de ahí no nos movemos, ni que tampoco nos van a mover. Bueno, y ver esta cantidad de personas inscriptas a este curso, también, bueno, demuestra que ese interés no es solo de la PDH, de este organismo, sino que es mucho más amplio. Sabemos que es así, que por suerte es así, que viene
esa marea feminista viene creciendo día a día, pero también que hay que seguir peleándola, que todavía falta un rato. Así que por eso, bueno, vengo a saludarles, celebrar esta iniciativa, esta convocatoria, y desearles un buen recorrido con muchos debates, aprendizajes, sobre todo construidos colectivamente. Así que gracias. Gracias, Sole. ¿Tenemos alguno de los otros? Sí. Sí, yo no voy a hablar ahora, Luciana, compañeras, compañeros, porque después voy a estar en el panel con Diana Mafía y con Cristina Zurutuza. Así que le dejo la palabra a Guillermo Torremare, nuestro copresidente también. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todas, a todos. La verdad que absolutamente sorprendido por la cantidad de personas que están acompañando, que están participando de esta actividad. Es realmente no solamente novedoso, sino altamente estimulante y auspicioso ver este interés, ¿no? Yo tomo la palabra solo un minuto para saludar a todas y a todos los inscritos de este curso y agradeciéndoles esa inscripción porque es una señal de confianza hacia la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Esta inscripción, esta participación, este interés, nosotros lo tomamos como un desafío hacia lo que podemos dar, hacia nuestra confianza, así que ese agradecimiento es real, es sincero, es profundo. Bueno, y obviamente lo hago extensivo a Diana y a Cristina por su participación. No voy a hablar del prestigio de ella porque seguramente todos y todas ya esto lo conocen. Bueno, y ese agradecimiento también como copresidente de esta organización se lo hago especialmente a María Elena como cabeza, como titular de esta secretaría que tanto trabaja, y que bueno, este es un ejemplo, ¿no es cierto?, de toda esa actividad. La realización de esta actividad nos llena de orgullo porque sabemos de su calidad, pero también nos llena de orgullo porque somos una organización que no solo promueve y difunde políticas de igualdad de género, sino que también las desarrolla hacia su interior y también se las exige plenamente a su militancia. Y me parece que eso también es algo de lo cual nosotros nos nutrimos y en estas actividades queremos transmitirlo. Hace mucho, y yo ya esto lo digo como varón, hace mucho que aprendimos que el antónimo de feminismo no es machismo, sino que es desigualdad. Y bajo esta idea rectora es que nosotros militamos la promoción y la defensa de los derechos humanos. La igualdad ante la vida misma es el horizonte insuperable de nuestro tiempo, y para llegar a esa igualdad es que nosotros militamos. Esta actividad forma parte de esa militancia y nos enriquece mucho que podamos usarla como un reproductor de todas estas ideas que aquí vamos a desarrollar. Con esto los dejo, les doy la bienvenida a todos y a todas. Deseo que entre todos aprovechemos y disfrutemos este curso. Un abrazo grande y muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Ahora sí, vamos a comenzar con el primer panel, que es Introducción a la Teoría de Género. Nos acompañan 3 panelistas que van a desarrollar sus ponencias en un tiempo de hasta 20 minutos. Luego de las 3 exposiciones, todos los participantes van a poder transmitir sus preguntas a través del chat del Zoom y también por la página de Facebook de APDH Argentina, donde estamos transmitiendo en vivo. Nuestra primera panelista es Diana Mafía. Ella es doctora en Filosofía de la UBA, docente de Filosofía Feminista en la Facultad de Filosofía y Letras, directora del Programa de Actualización en Género y Derecho de la Facultad de Derecho y directora del Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Diana, bienvenida, te doy la palabra. Muchas gracias, Luciana. Gracias a María Elena por la invitación. Me da mucha emoción seguir en el chat desde todas las provincias, la gente presente, la cantidad de la convocatoria que han tenido, pero además extrañando tanto esos lugares donde como profesora viajera fui tantas veces, no me queda ninguna provincia por
por conocer de nuestro país y me gustaría tanto poder estar circulando nuevamente, ¿no? Con las clases. Gracias a la PDH, una institución que quiero mucho y con la que tengo muchos compromisos de muchos años de trabajo, y en particular con la comisión que preside María Elena. La idea que tengo es compartir con ustedes algunos ejes que me parecen importantes cuando pensamos en una visión feminista de los derechos humanos, y me gustaría también después hacer una distinción acerca de qué es una política de género en relación con los derechos humanos y qué es una política feminista. Pensando siempre que cuando hablamos de derechos humanos, y en particular cuando hablamos de derechos, estamos saliendo de un paradigma que duró 2000 años, que es un paradigma en el cual el lugar social que los sujetos ocupaban en la sociedad y su subordinación a otros estaba fundado en la naturaleza, en lo que los filósofos llamamos metafísica u ontología, en el modo en que el mundo es. Se suponía que los seres humanos, por sus características, sobre todo características leídas en la corporalidad de estos seres humanos, lo cual es muy importante, al confrontarse unos a otros, podían establecer por naturaleza ciertas relaciones sociales. Según Aristóteles, 400 años antes de Cristo, en su texto sobre la política, él dice, por naturaleza el amo es superior al esclavo, es decir, que la fundamentación de la esclavitud, y esto fue hasta el siglo XVIII, la fundamentación de la esclavitud era en los rasgos corporales, en el color de piel, en los rasgos étnicos de los sujetos. El amo es superior al esclavo por naturaleza. El adulto es superior al niño, también algo corroborable en la corporalidad, y el varón es superior a la mujer, también algo corroborable en la corporalidad. Esto quiere decir que no hay necesidad de explicaciones, hay todo un sistema cultural, político, que en parte nos ha venido con la colonización, con lo cual también tenemos que pensar que ese paradigma de ideas es un paradigma que entra y choca con otros paradigmas de ideas que hoy estamos tratando de recuperar y reconciliar en términos de derechos humanos. Pero esta idea, el amo superior al esclavo, el adulto al niño y el varón a la mujer, naturalizaba que si un sujeto blanco se encuentra con un sujeto negro, el sujeto blanco sabe que lo puede esclavizar, y lo que es mucho peor, el sujeto negro se resigna a ser esclavizado porque en su naturaleza está ser esclavo. Es decir, que naturalizar las relaciones sociales, algo que se sigue haciendo con las mujeres y se sigue haciendo con los niños y niñas, en el orden de la familia y en el orden patriarcal, naturalizar las relaciones sociales implica que no hay responsabilidad moral en establecer una relación de subordinación y que no hay esperanza de emancipación en quien está sojuzgado por esa relación de subordinación. Dos consecuencias políticas gravísimas, políticas y éticas gravísimas del hecho de naturalizar las relaciones sociales. Y además surge en este momento un tipo de subjetividad que va a tener incidencia todavía ahora y a la que me quiero referir especialmente, que es el hecho de que hay algunos sujetos tan privilegiados que en todos estos órdenes de poder tienen siempre la posición hegemónica. Es decir, alguien que es amo, o sea que es blanco y es rico, que es adulto y que es varón, es un sujeto que concentra todas las relaciones de poder, subordina a la vez a los esclavos, a las mujeres y a los niños y niñas. Ese sujeto tenía un nombre en Grecia, se lo llamaba Andrós, y era el único sujeto capaz de ciudadanía. De ahí viene una palabra muy relevante para el feminismo, que es androcentrismo, un concepto teórico que implica que ciertas instituciones adoptan el punto de vista y los intereses de un pequeño conjunto de varones poderosos. Esto es importante para distinguir un feminismo que va a ser un antagonismo exclusivamente de género con un feminismo que va a ser un antagonismo de género, de clase, de edad, de etnia, de discapacidad y muchísimas otras relaciones de poder. Entonces vamos a llamar a este sujeto androcéntrico un sujeto que impone, cuando diseñas las instituciones, el derecho, la política, la ciencia, la teología, cuando diseña la estructura del Estado, la justicia, impone el punto de vista y los intereses de esos poquitos que han estado en ese diseño, tanto en su momento en Europa, cuando surge el Estado moderno a través de la Revolución Francesa, surge el Estado moderno y se
establece una nueva idea, una idea universalista que tiene que ver con el contrato social, la idea de que cualquier sujeto es un sujeto de derechos, que los derechos son universales, que cada sujeto acepta los derechos de otro y sus derechos son aceptados, y en esto consiste el contrato social, y que se funda entonces una sociedad a partir del reconocimiento de los derechos humanos. Un hermoso invento moderno, los derechos humanos, presumidamente universal, pero luego empiezan las exclusiones, justamente esta condición androcéntrica de la filosofía moderna, del Estado moderno, de la política, del derecho, de la ciencia, empiezan a establecer con respecto a quiénes son los sujetos que pueden establecer este contrato. ¿Qué capacidades tendrían que tener? Bueno, para hacer un contrato, incluso hoy, hay que tener ciertas capacidades mentales, racionales, la capacidad de comprender que se está acordando derechos universales, por lo tanto la capacidad de universalización, de abstracción, de objetividad. Esas condiciones mentales que se suponía que eran las condiciones de los seres humanos, que nos diferenciaban de otros mamíferos, en particular de otros animales, pero en particular de otros mamíferos, esas condiciones las tenían, según estos sujetos, solamente ellos. Las mujeres no éramos racionales, por lo tanto quedábamos afuera del contrato social, todas nosotras. En el surgimiento del Estado moderno quedamos excluidas. Los niños y niñas por su inmadurez, los afrodescendientes y los indígenas porque se consideraba que tenían pensamiento mítico, en lugar de tener ese distanciamiento con la naturaleza, se identificaban con la naturaleza y por lo tanto no tenían esa capacidad de objetividad, racionalidad y abstracción que se pedía para el contrato. Y finalmente quienes no tenían propiedad privada, porque los dos contratos, los dos principios, los dos derechos fundamentales que fundaron el contrato social eran la vida humana y la propiedad privada. Respetar la vida humana para que me la respeten, respetar la propiedad privada para que me la respeten. ¿Qué implica esto? Implica que si no tengo propiedad privada no hay que pactar. No hay nada para pactar. Por lo tanto, pobres, mujeres, niños y niñas, afrodescendientes e indígenas quedan fuera. ¿Quiénes quedan? Los varones blancos adultos propietarios. Es decir, el mismo sujeto androcéntrico de 400 años antes de Cristo, cuando llega el siglo XIX y se trata de establecer ese Estado universal de derechos, quedan excluidos. Entonces, tenemos, sí, incluso con los derechos humanos, una visión androcéntrica del derecho. Y además un pensamiento que me interesa también señalar como parte del marco, por un lado el androcentrismo y por otro lado el binarismo de esta forma de pensamiento. Es un pensamiento que adopta un formato que en lógica se llama dicotomía. La dicotomía es un par de conceptos que son a la vez exhaustivos, porque abarcan todo el universo de discurso, como razón, emoción, se antagonizan, se oponen, y razón y emoción es supuestamente la totalidad de las habilidades del intelecto humano, del alma humana. Dos pares de conceptos exhaustivos y excluyente. Aquello que es racional no puede ser emocional, aquello que es emocional no puede ser racional. Cuando este pensamiento dicotómico lo aplicamos a la diferencia sexual, se piensa que ser varón se opone a ser mujer y que ser mujer se opone a ser varón. Pero interpretarlo dicotómicamente es pensar que la única manera de ser no varón es ser mujer y pensar que la única manera de ser mujer es ser no varón. Entonces, ese par de conceptos no me permite ver una pluralidad de géneros desplegados como diferentes de la masculinidad, lo que hoy llamaríamos masculinidad cis o cisgénero, es decir, aquella masculinidad a la que le es atribuida un género masculino por un sexo que es leído por el tener ciertos genitales como un sexo de varón. Entonces, leo los genitales, si tiene pene es varón, si es varón tiene género masculino. Leo los genitales, si tiene vulva es mujer, si es mujer tiene género femenino. Esta atribución binaria es heredera de ese pensamiento binario. Hoy podríamos pensar, hay una multiplicidad de géneros, y entonces hay una larga sigla que puede enunciar gays, lesbianas, travestis, transexuales, bisexuales, intersexuales, transgénero, queer, no binarias. Podríamos enunciar una larga lista de géneros y pensar que entonces ser varón no se opone solo a ser mujer, en todo caso se diferencia de todas estas otras identidades que pueden ser
no masculina cis. Y lo mismo ser no mujer cis podría ser cualquiera de estas otras identidades. Entonces, dos herencias de ese pensamiento antiguo, pero también heredadas en el pensamiento moderno, son el androcentrismo en la definición de las instituciones, el binarismo, la dicotomía en la presentación de la diferencia sexual. ¿Qué propondríamos como pluralidad? Pensar una distinción muy importante que hace el feminismo de fin del siglo XX entre sexo, género, deseo, orientación sexual, prácticas sexuales. Todo esto debe ser entonces pensado como una complejidad donde no necesariamente a un cuerpo le corresponde un sexo, a ese sexo le corresponde un género, a ese género un deseo heterosexual, a ese deseo heterosexual un conjunto de prácticas sexuales que conducen a la reproducción humana, como es el estereotipo que todavía pesa, incluso muchas veces en el lenguaje de los derechos humanos. El concepto de androcentrismo, entonces, que es un concepto que me interesa dejar fijado, es un análisis de las relaciones entre los sujetos sociales desde una única perspectiva, que es la del sexo masculino poderoso. Siempre esto supone considerar que algunos hombres, no todos los varones, por eso nos podemos... Les pido que cierren el sonido, gracias. Por eso nos aliamos con muchos varones en el reclamo de muchos de los derechos de las relaciones que nos oprimen, porque la consideración androcéntrica considera que algunos varones poderosos son el centro y la medida de todas las cosas, y que entonces el reclamo del feminismo va mucho más allá del reclamo por el sexismo que prioriza un sexo sobre otro. El androcentrismo es un concepto más amplio que contiene el sexismo, junto con otros modos de exclusión. Por ejemplo, los modos de exclusión de clase, los modos de exclusión de etnia, de edad, de color, el adultocentrismo, el capacitismo, muchísimas otras formas de centralidad que dejan en el margen a ciertos sujetos. Porque estoy definiéndolo, como dije, desde ese andros de la democracia griega, el único que votaba, aunque se diga que la democracia era universal, votaban todos, digamos, deliberaban en la plaza pública todos los ciudadanos, pero eran muy poquitos los ciudadanos. Eran aquellos que eran varones, adultos, libres, propietarios, heterosexuales, y actualmente le agregaríamos ser blancos, ser occidentales, estar alfabetizados y muchísimas otras condiciones. ¿Cuántos minutos me quedan? Porque quiero ver si entro en una cuestión de historia del derecho internacional de los derechos humanos. 10 minutos. Gracias. Entonces entro. La idea de un derecho supranacional, que ese es el derecho internacional de los derechos humanos, algo que sabemos que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se hace en la Unión de las Naciones, se hace en el año 48, pero ya en la década ya en el siglo XVIII, Immanuel Kant, el filósofo, pensaba en una posibilidad de un derecho que estuviera por encima del derecho nacional. Lo pensaba en términos de establecer la paz entre las naciones. Y Kelsen también, un gran teórico del derecho en los años 30 más o menos, también hablaba de una especie de constitución supranacional para evitar las guerras, justamente después de la Primera Guerra Mundial, pensar que algún concierto de naciones podía pensar los derechos humanos por encima de los derechos de cada nación, cosa que se hace después del juicio de Nuremberg, pensando en los extremos y las atrocidades de la Alemania nazi, pensar que algo como esas atrocidades puede estar justificado por el derecho interno. Quiere decir que el pacto social de una nación, que se expresa en su constitución, no alcanzaba para dar una condición moral humana. Esa condición humana tenía que ser dada por el concierto de las naciones acordando un pequeño conjunto de derechos. Lo que ocurre en la posguerra es que justamente en el contexto de la Guerra Fría se hace la Declaración Universal, se proclama este documento fundamental que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y también la Carta Internacional de Derechos Humanos, donde se agrega la Convención por los Derechos Civiles y Políticos y la Convención por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Lo que ocurre en la Guerra Fría es que Estados Unidos privilegia la materialización de los derechos civiles y políticos en formas de Estado liberal, para que sea prioritario para después
entonces conceder los derechos económicos, sociales y culturales. En cambio, la Unión Soviética privilegia los derechos económicos, sociales y culturales para después hablar de los derechos civiles y políticos, porque dicen, ¿para qué me sirve el derecho a publicar mis ideas por la prensa si soy analfabeto? ¿Para qué me sirve el derecho a constituirme en una agrupación política si no tengo las capacidades sociales y culturales como para poder deliberar y poder asociarme? Es decir, que con su criterio, los dos bloques de la Guerra Fría tuvieron una parcialidad en la consideración de los derechos, algo que afortunadamente a fin del siglo XX comenzó a pensarse de manera integral con otra concepción de los derechos humanos. Otro aspecto que me interesa destacar en la historia de los derechos humanos es que en los 60, cuando se autonomizan las repúblicas africanas, cuando esto implica que los estados imperialistas consideraron que ya no era negocio, entonces le dieron la independencia y les dejaron una constitución de paso, para que no se gobernaran por sí mismos, pero lo que ocurrió, esto es motivo de otra charla, pero cuando surgen las repúblicas africanas, comienzan a tomar parte en las Naciones Unidas y aparece un problema que no había aparecido hasta el momento. Hasta el momento el portador de derechos humanos era un sujeto, un individuo. Se pensaba de manera individual porque era una concepción liberal de los derechos. Con estas otras culturas que comienzan a acercarse al contexto, al diálogo en los derechos humanos, aparecen los derechos de las comunidades, aparecen los derechos culturales, aparecen entonces como una evolución en los derechos humanos, lo que hoy pensamos como derechos de cuarta generación, los derechos difusos, los derechos del ambiente, los derechos de las generaciones futuras. Todo eso es una construcción colectiva que se sale de la idea de un portador individual de derechos. De todas maneras, tenemos que decir que la propia cultura de los derechos humanos es androcéntrica, que si bien tuvimos en su momento esta declaración de los derechos humanos expresada de manera universal, el androcentrismo de esa universalidad, que es para muy poco, se expresa en cómo se fue desarrollando las convenciones para derechos humanos en la OEA y en la ONU, ¿no? Por supuesto, la CEDAW, la Convención para la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer. ¿Por qué en 1979? Si en el 49 se había dicho que eran universales, tenemos que recordar que las mujeres somos sujetos de derechos humanos. En la Convención por los Derechos del Niño, veamos cómo mujeres, niños y niñas, en el contexto de la familia queda naturalizado el poder del patriarca y tenemos que enunciar explícitamente que somos sujetos de derechos. En el 2015 la Convención para la Protección de las Personas Mayores, la Convención para las Personas con Discapacidad, la Convención para los Migrantes, los principios de Yogyakarta para las diversidades sexuales, tanto los principios del 2007 como en el 2017 Yogyakarta +10, que protege los derechos por orientación sexual, identidad de género, corporalidades y expresión de género. Estos aspectos de la deconstrucción que hacemos del binarismo de género protegidos por los principios de Yogyakarta, quiere decir que hay una serie de derivaciones de esos derechos humanos neutrales, presuntamente neutrales y universales, porque esta es la trampa del lenguaje. Siempre que hay neutralidad y universalidad, es que estamos hablando del sujeto poderoso. Si no lo enuncio, el sujeto es el hegemónico. Cuando no es el hegemónico, es un sujeto con apellido, como decían las mujeres negras cuando empiezan a activar en el feminismo. Nosotras somos mujeres con apellido, o las mujeres indígenas, porque si digo mujeres, piensan en mujeres blancas de la Academia de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué le oponemos al androcentrismo del derecho? Le oponemos, y con esto voy a cerrar, la interseccionalidad en la reconsideración de los sujetos. Es decir, le oponemos el hecho de que ningún sujeto es abstracto, todos los sujetos estamos enraizados en múltiples aspectos identitarios, que esos aspectos identitarios nos siguen poniendo en relaciones de poder, muchas veces de subordinación, pero también de privilegio, algo que hemos tenido que aprender en el feminismo, que muchas mujeres que activamos por el feminismo estamos en estos otros aspectos, quizás como clase, como etnia, como orientación sexual, en situaciones de privilegio con respecto a otros sujetos que están subalternizados. Entonces, un análisis interseccional es el que analiza el modo en que intersectan todas estas condiciones en un paradigma mucho más complejo que pensar el sujeto individual o pensar meramente la diferencia de género. El análisis interseccional revela
desigualdades y problemas en el acceso a los derechos y a la justicia en virtud del género, pero también de la orientación sexual, la etnia, la pobreza, la edad y la discapacidad. Y esta condición interseccional es fundamental en América Latina. Podemos hablar de políticas en los derechos humanos, de políticas ciegas al género, políticas ginopes, o sea que ni siquiera mencionan que la cuestión de género sea relevante. Podemos pensar políticas focalizadas en mujeres, en derechos humanos lo hemos hecho, sobre todo para los grupos más desventajados. Podemos hablar de políticas de género cuando estamos pensando en tomar en cuenta las desigualdades, sobre todo entre varones y mujeres, y diversidades de género, procurando que el Estado intervenga con políticas públicas transversales, específicas para promover la equidad, pero cuando hablamos de una agenda feminista en los derechos humanos, hablamos de la naturalización de formas de opresión múltiples y cruzadas que no solo son de género, son de clase, de etnia, de edad, de discapacidad, y entonces oponerle al androcentrismo esta consideración feminista, interseccional de los derechos, me parece que es vital para América Latina. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Diana. Un placer siempre escucharte. Ahora vamos a recibir a la segunda panelista. Es un gran placer también que ella nos acompañe. Es Cristina Zurutuza. Ella es licenciada en Psicología de la UBA, especialista en Derechos Humanos por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos de la OEA, exdirectora del Programa contra la Discriminación de Género en el INADI, investigadora y activista feminista, y es integrante del Consejo Consultivo de CLADEM. Cristina, te doy la palabra. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas, todos. Un placer realmente hay que estar acá y un agradecimiento a la PDH y a María Elena, con la que hemos compartido años, décadas, digamos, de militancia, que nos encontramos vuelta a vuelta y siempre es una alegría. Yo me enfoqué como psicóloga que soy en un punto que me interesa mucho, que es la articulación entre lo que estamos llamando, digamos, el paradigma, el enfoque, el orden patriarcal que el feminismo empezó a visibilizar a partir de deconstruir los discursos dominantes y las formas de análisis y de vigencia en las sociedades que están, por supuesto, enquistadas en el derecho, con las subjetividades y también con el ciclo vital, porque hoy nos habían pedido que también nos enfocáramos en adultas mayores. Así que estamos en una intersección efectivamente de muchos enfoques que reconocen a su vez aportes de pensadores que no son feministas, pero que tienen que ver con profundos cambios en el pensamiento filosófico de la segunda mitad del siglo XX, de pensadores, de filósofos contemporáneos, que han aportado a lo que muchas después autoras feministas conceptualizaron y que ustedes seguramente van a ver a lo largo del curso. Pero entonces vamos a estar en una bisagra que tiene que ver con el paso del tiempo en tanto adultas mayores y también con la situación actual específica, porque una de las cosas que también ha empezado a instalar el feminismo es la necesidad de que en esta interseccionalidad que hablaba Diana, que por supuesto voy a retomar muchas cosas que Diana mencionó al pasar, y yo también voy a tener que hacer un paneo muy rápido, también tenemos que ver cómo esto se instala en la situación concreta de cada problemática. O sea, esta interseccionalidad tiene que ver con la situación, con un pensar situado en la situación específica. Y vamos a tratar de mantener un clima reflexivo. A mí me gusta mucho esta oportunidad que nos da la tecnología de que tengamos 400 personas acá en este curso, es fantástico. Pero también extraño, y seguramente nos ocurre, que extrañamos la corporalidad de la otra, del otro, ¿no? Y la situación en la que estamos en este momento tiene que ver con una ausencia de corporalidad, o por lo menos una corporalidad restringida. Así que bueno, voy a tratar de mantener un doble registro,
por un lado, efectivamente, hablamos de militancia, de políticas públicas, de modificar el mundo en el que estamos, porque es un mundo excluyente y que suele hacer mecanismos recursivos donde se empodera al poderoso y se desempodera al desempoderado, digamos, al oprimido, oprimida, oprimide, digamos. Y una dimensión donde pongamos en juego lo personal, lo subjetivo, porque todos, digamos, vamos a ser o somos adultas mayores en algún momento, adultas y adultos. Entonces, necesitamos herramientas conceptuales que nos ayuden para orientar la acción y para pensarla. Sabemos que en la actualidad hay, por un lado, muchos prejuicios discriminatorios sobre las adultas mayores, los adultos mayores, les adultos mayores, que están reposando o se basan en mitos, en creencias, en imágenes, digamos, discriminadoras y peyorativas. Pero también hay una fuerte corriente que tiende a veces a romantizar la capacidad de presencia de adultas mayores, y voy a hablar en femenino porque en principio, digamos, yo he trabajado sobre todo la problemática de las mujeres. Si bien en este momento las mujeres el universo de lo que hemos llamado las mujeres ha estallado, como decía Mafia, digamos, Diana, antes ha estallado en múltiples identidades diferentes, digamos. Ya no, antes hablábamos de la mujer, después las mujeres, y ahora hablamos de sujetes que pueden tener diversas identidades. Pero voy a hablar en femenino porque me parece que además las mujeres son un sujeto político que tienen problemáticas también específicas, ¿sí? Esto es todo un debate complejo que no está lejos de acabarse por suerte, pero bueno, hay que abordarlo de alguna manera. Estos prejuicios que tienen que ver con el imaginario social, que voy a hablar un poquito más adelante, se trató de ver, digamos, de dónde venían, y bueno, cada teoría lo tiende a ver de distintas maneras, pero bueno, se dijo que ya no eran productivos, se dijo desde la teoría marxista, que ya no eran consumidores. Sin embargo, esto puede ser discutido porque está pasando algo muy particular, que es que por lo menos en algunos sectores sociales, como ciertas clases medias y profesionales, mi generación, que es la de adultas mayores, podemos tener mayor capacidad de consumo y de compra, por ejemplo, de un bien caro como una casa que nuestros hijos. Para nuestros hijos en este momento comprar una casa es un problema muy serio, y nosotras pudimos comprar una casa, ¿no? Así que ahí hay algo que está girando y que están pasando cosas distintas. También se dice que las adultas mayores son rechazadas por tener un cuerpo diferente, que tiene que ver con que no refleja la belleza juvenil, el ideal juvenil. Bueno, habrá que ver, digamos, qué se refleja ahí. Podríamos pensar que hay todo un imaginario, una fantasmática poco consciente de temores que tienen que ver con cuerpos deformes, con cuerpos fragmentados, que habla Lacan. Es decir, no es solamente una relación con un ideal juvenil tipo Barbie, ahí hay más atrás. En el fondo hay un miedo al deterioro, y también hay una fantasía que relaciona a las viejas, a las viejas, como más cercanas a la muerte, cuando en realidad la muerte es un avatar que los seres humanos llevamos implícito con la vida. ¿Sí? Cualquiera nos podemos morir en el segundo siguiente, ¿no? Entonces es importante saber que está presente desde que nacemos, que todas estamos en la misma situación en el fondo, en algún punto, si bien no del todo, pero está, y sin embargo está ubicado en las personas adultas mayores. Y una cierta conciencia también hay en esos prejuicios de tener quizás menos tiempo, vinculado con esta fantasía de la presencia cercana de la muerte, un menor tiempo para perseguir los deseos, teniendo en cuenta que los seres humanos somos máquinas deseantes, que siempre deseamos más. Entonces, bueno, Diana ya habló del varón blanco, heterosexual, propietario, protestante, en un momento se llamó WASP. Bueno, todo esto tiene que ver como imaginario el ser humano que estaría como en el polo opuesto,
¿no? De las viejas adultas mayores degradadas, etc. ¿Cómo podríamos pensar esto? Tenemos que pensar, digamos, cómo se construyen estos mitos. Uno de los que habló de mitos sociales y de imaginario social fue un autor griego-francés que se llama Castoriadis. Entonces, él dice que toda sociedad siempre tiene un imaginario social que comparten, en mayor o menor medida, sus integrantes. Y que es inevitable, que no hay sociedades que no lo tengan. O sea que este imaginario social está siempre presente y lo importante es poder someterlo a una crítica que lo deconstruya. Y esto ahí vamos a meter a otro autor que habla de la deconstrucción. Pero Castoriadis habla de las significaciones imaginarias sociales, que son las responsables de que cada sociedad sea relativamente específica e irrepetible. Yo pongo relativamente, él lo dice de manera más taxativa, porque con la globalización cultural actual empieza a haber mucho tránsito de valores culturales de un lado al otro. Entonces, hasta cierto punto, las características sociales empiezan a deslizar. Sobre todo cuando hay componentes de colonialismo, como decía Diana, porque nosotros, digamos, como países que hemos sido colonizados, territorios, sociedades, hemos sido colonizados en el pasado y seguimos siendo colonizadas por la cultura actual de las culturas dominantes, tenemos siempre una llegada de valores coloniales que siempre permean nuestras sociedades, sobre todo más en ciertos sectores. Por lo tanto, se instalan mitos sociales derivados de estas imaginarios sociales, que son mitos que son narrativas. Él viene también de la literatura y dice que son narrativas, que son vividas y creídas como verdades que se suponen ahistóricas. Esto sería lo que decía Diana, de que el varón blanco per se es alguien legitimado para mandar, para dirigir, para establecer, para pensar desde su cosmovisión. Y lo curioso que dice él es que se presenta como una escena argumentada, como una narración que presupone un argumento. Y esto es interesante porque después vamos a ver cómo esto es introyectado por las personas en la subjetividad. Entonces, todas las personas de una sociedad pasamos a vivir el imaginario social de nuestra sociedad como un escenario, como una escena, y que sostiene verdades que en general no se suelen cuestionar, porque caracteriza el sentido de la vida de determinada sociedad. Si bien todo esto tiene determinantes históricos, no siempre es visto así desde las personas que están integradas en esa sociedad, porque es visto como ahistórico, como es así siempre. Por eso es importante el análisis situado, porque el análisis situado siempre nos va a instalar en el momento histórico en el que estamos. Y también en la interseccionalidad de la que mencionaba Diana. ¿Qué otro pensador aporta a esta cuestión de cómo las personas en nuestra construcción, cuando construimos nuestras subjetividades, cuando fuimos construidas subjetivamente por la sociedad que habitamos, hemos interiorizado este imaginario social? Es Foucault. Foucault, que es un francés, es un poco anterior a Castoriadis, pero son todos pensadores del siglo XX, son contemporáneos. Él dice que la subjetividad se forma en una trama de poder. Foucault es el pensador de las relaciones de poder, básicamente. Él habla de que todo vínculo humano, toda sociedad humana es un escenario donde se juegan relaciones de poder, y se juegan relaciones de poder en todos los vínculos, incluso hay situaciones donde se juegan micropoderes. Y esto es inherente a toda relación humana. Y al constituirse la subjetividad en vínculos humanos como se constituye, que después vamos a ver cómo para los psicoanalistas, el psicoanálisis, cómo esto ocurre, se forma como subjetividad una trama de poder.
que tiene que ver con estos mitos sociales también de Castoriadis que hablamos antes. Una frase muy famosa de Foucault es que donde existe un poder siempre hay resistencia. O sea, no solo hay poder, sino que todo ejercicio de poder genera una cierta resistencia, genera una cierta posibilidad de estas personas que son subjetivadas por una sociedad de revisar, de rever, de pensar por qué esto está siendo de esta manera. A mí me parece muy importante esto, porque en esta sociedad que está tan cruzada por valores colonizadores, como dijimos antes, neoliberales, cruzadas por medios de difusión muy atados a los poderes dominantes, a mí me parece que saber que existe la posibilidad de resistencia al poder, recordar esto con todo tipo de persona que tengamos delante es un recurso fundamental para poder reconstruir este poder ya instalado. Para Foucault, los dispositivos sociales disciplinadores por excelencia son la escuela, la iglesia, el hospital, la cárcel. Él analiza incluso una figura que es el panóptico de Bentham, que es como un espacio físico o un espacio simbólico puede ser un espacio donde todo es transparente y toda posibilidad de dominación está presente en ese momento a partir de un punto. Bueno, Foucault entonces instala toda la noción de poder. Esto que venía en Castoriadis como imaginario social, Foucault le agrega, este es un enfoque que estoy yo armando con estos autores, ¿no? Pero le agrega la dimensión de poder. El psicoanálisis, con Freud y sus seguidores, lo que va a decir, lo que instala es el inconsciente. Esta subjetividad se va a formar no solo por mitos sociales conscientes, sino sobre todo inconscientes. A través de la socialización, lo que llamamos la socialización temprana, que tiene que ver no solo con discursos, con escenas, como dijimos antes, como narrativas, sino también con actitudes y con cruzamientos y acciones que tienen que ver con lo corporal. Foucault también va a hablar de la bioética, es decir, los cuerpos como instrumento de dominación. Pero las familias, en tanto reproductoras de esta situación de poder, de este imaginario social, de estas relaciones de poder que son inevitables en toda relación humana, van a formar subjetividades también que responden a eso. Por lo tanto, subjetividades que van a tender a someterse al poder dominante, pero que sin embargo van a poder activar la posibilidad de resistencia al poder, como dice Foucault. Los seguidores de Freud, como Lacan, lo que van a hablar es que en realidad hay dimensiones del inconsciente distintas. Freud también habló de eso. Hay distintas dimensiones del inconsciente que tienen que ver con lo simbólico, lo imaginario, lo real, y que todas estas interactúan simultáneamente, provocando como distintas visiones de lo mismo, distintas formas de vivir, de conceptualizar, de sentir, de hacer carne, de encarnar estos mitos sociales. Y finalmente me parecía interesante traer un autor que está bastante de moda en este momento, que es un francés, que se llama Derrida, que él trae como herramienta útil para el análisis el concepto de deconstrucción, que él lo profundiza a partir de Heidegger, que es un filósofo del siglo XIX y comienzos del XX, hasta mitad del XX. Pero me parece un concepto muy interesante porque efectivamente, vinculado con la resistencia al poder que decía Foucault, lo que dice Derrida es que todo discurso, toda actitud, todo vínculo humano puede deconstruirse. Uno puede evidenciar las ambigüedades, las fallas, las debilidades o las contradicciones de una teoría, de un discurso, de una actitud, de una institución. Por ejemplo, el derecho, como decía Diana, que con este marco, si uno lo somete a una desconstrucción, puede desmontar los mecanismos de poder. Sería que
sería encargarnos de revisar conceptos, de revisar relaciones de poder, de revisar hechos admitidos como inevitables, como obvios, como básicos, como los mitos, de construir, revisar, tener una actitud crítica y de resistencia a todo tipo de discurso, de institución, de actividad, de lo que sea. Con la deconstrucción podemos utilizar o podemos comprender la relación entre texto, significado, y en general en este momento está impactando como corriente de pensamiento en todas las humanidades, incluidas el derecho, la antropología, la lingüística, el psicoanálisis, etcétera, y los estudios, el feminismo y los estudios de la diversidad. Bueno, para ir cerrando, lo que me parece que en la situación actual deberíamos poder pensar en términos de la ciudadanía y la capacidad de gozar de los derechos humanos para las mujeres y para todas las personas sometidas a situaciones de disvalor o de discriminación, como son las mujeres y muchos sujetos feminizados o degradados o oprimidos en este momento, es la posibilidad de someter a discusión todo tipo de institución, de norma y de mito que pueda aparecer. Porque ahora las mujeres, por ejemplo, y las personas tenemos mayor expectativa de vida que a comienzos del siglo XX o a mediados del siglo XX. Esto tiene complicaciones a veces, porque aunque tenemos mejor calidad de salud, como contracara aparece la medicalización excesiva, ¿no? O sea, este análisis me gustaría que podamos aprender a ver que casi todo tiene, poner el foco en un análisis visibiliza aspectos, pero también visibiliza problemas, ¿no? Entonces, sí, también las mujeres estamos mucho más incorporadas a actividades sociales. Durante todo el transcurso del siglo XX es muy notable cómo la actividad social de las mujeres fue variando, sobre todo de las adultas mayores, fue variando de una manera enorme. Si vamos a fines del siglo XIX, mucho más. Las mujeres adultas mayores estaban restringidas al ámbito de lo doméstico y en este momento circulan por todo tipo de lugar social, desde los barrios populares hasta los ámbitos culturales de todo tipo. Se las vuelve a requerir. Siempre se las vio como que no hacían nada, que veían, bueno, como también se las vio a las mujeres en general, digamos, a lo largo de todo su ciclo de vida, como que no hacen nada, pero resulta que las mujeres adultas mayores en general ayudan mucho a sus hijos, cuidan nietos, queriendo y a veces sin querer, pero son productivas en el ámbito de lo doméstico y de lo familiar. Entonces, es interesante que podamos revisar de qué manera cada una de las personas que están insertas en los distintos vínculos sociales pueden tener una vida más plena en la medida en que están haciendo lo que desean, lo que los hace sentir plenos, libres y ciudadanas de primera, porque lo que lleva todo este análisis es a plantearnos que los derechos humanos con perspectiva de género o feministas plantean una vida plena y una ciudadanía plena en ejercicio general de sus derechos, no solo los derechos jurídicos, los derechos entendidos como una entidad amplia y general. Y quería simplemente, para cerrar, entonces, recordar que, bueno, que en un análisis situacional, lo que vemos ahora es que en esta pandemia hemos vivido con restricciones del espacio físico, con restricciones al contacto corporal, con seres queridos y con gente en general, con miedo al traslado en el ámbito exterior y habitar espacios que antes eran amistosos o no riesgosos, ahora parecen como riesgosos. Con duelos por muertes cercanas a veces o relativamente cercanas por COVID, duelos interferidos por la restricción de acercamiento a los rituales, digamos, mortuorios y de velatorios, invasión de noticias a través de los medios de comunicación, y no fue una simple pausa en la vida porque puso en cuestión certezas que antes teníamos.
Y yo creo que esto va a dejar huellas en la subjetividad que todavía no podemos verlo con claridad. Esto va a afectar de manera diferente interseccionalmente según género, según clases sociales, según pertenencias culturales, según edad. Y vamos a tener que rever qué pasa después de esta crisis cuando vayamos saliendo, porque tenemos que recuperar de toda esta situación la capacidad de aprender. Si no aprendemos de todo lo que nos pasa resulta una carga y un duelo por lo que no se pudo hacer. Así que es muy importante para nuestra subjetividad, ya que hablamos de la construcción de subjetividad, ahora el ejercicio de nuestra subjetividad es poder recuperar toda esta etapa que hemos vivido como adultas mayores, los que lo somos, y el resto de la gente que no lo sea, pero también transformarlo en un aprendizaje para la vida que nos enriquezca y que nos haga pensar las cosas de manera más compleja, más rica, más matizada, con más aristas, digamos. Bueno, les agradezco mucho de nuevo la invitación y ojalá nos podamos volver a encontrar en los caminos de la vida. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Nos ha dejado pensando a todas, a todos. Quería saludar a los compañeros de la mesa directiva de APDH que nos están acompañando también. Richard Hermili, Eduardo Tabani, Paula Topazo y Claudia Gota, que también están en el Zoom acompañándonos. Un abrazo, compañeros. Ahora le voy a dar la palabra a la copresidenta de APDH Argentina, compañera de la Secretaría, María Elena Nadeo. Ella es docente de Historia, realizó varios posgrados en Género y Políticas Sociales en la UBA, Flaxo y Claxon, fue secretaria general de ADEMIS y delegada de CETERA, electa concejala de la Ciudad de Buenos Aires y legisladora en 2 periodos parlamentarios. Participó de la 4ª Conferencia de la Mujer en Beijing y otros eventos internacionales. Es coautora de numerosas normas legales, entre ellas la Ley de Derechos de Niñas y Adolescentes y la Ley de Igualdad de Oportunidades y de Trato entre Varones y Mujeres. Actualmente es directora de Niñez, Adolescencia y Género en la Defensoría porteña. Y bueno, y como les dije, copresidenta de la APDH Argentina. Te doy la palabra, María Elena. Bueno, muchas gracias, Luciana. La verdad que es una gran alegría y una emoción. Creo que estamos un poquito emocionadas y emocionados, por lo menos las 3 panelistas seguro, porque nosotras nos reconocemos como militantes del movimiento de mujeres desde hace muchos años. Estuvimos las 3 en Beijing. Yo recuerdo a Cristina en un momento en que la verdad que eran los TICs, los medios digitales, los medios informáticos eran una novedad. Cristina era la que escribía todo el tiempo en la portátil, los comunicados, era un momento de lucha contra el menemismo, contra el Vaticano, ¿no? Que querían imponernos unos párrafos espantosos que se oponían a todo lo bueno y lo nuevo que trajo la plataforma de acción de Beijing. Y bueno, y Diana en aquellos años me entregó un libro que yo lo sigo usando y lo incluyo en la bibliografía de los cursos, en la Defensoría, también acá en la PDH, tiene un texto maravilloso que se llama De los derechos humanos a los derechos de las humanas, ¿no? Entonces, bueno, y nos encontramos siempre en este trabajo intenso que es la militancia feminista, pero también la capacitación, porque somos docentes, porque nos apasiona poder aportar algo de todo esto que fuimos aprendiendo y que nos cambió la vida, ¿no? Cuando adherimos a la causa de los feminismos y a partir de distintas militancias y de distintas procedencias. Bueno, yo quiero hablar del marco legal que tiene que ver con tanto a nivel internacional como en la Argentina. Diana hizo toda una fundamentación excelente sobre el origen
androcéntrico de nuestro derecho occidental y binario, y cómo fuimos excluidas mujeres, disidencias, niños, etnias y no propietarios, los pobres en general, de toda la normativa vinculada al gran proceso de cambio que fue la Revolución Francesa y la consolidación de los estados modernos. Yendo ya a la legislación actual, Naciones Unidas, decía Diana, se constituye en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial. El clamor universal que hubo contra el Holocausto, contra el genocidio de millones de habitantes, por su condición religiosa, por su condición étnica, también por su condición física, por las discapacidades y por su ideología, por todo aquello que no conformara el ideal ario, nazi o fascista. Bueno, ese clamor universal generó que las Naciones Unidas, aprobara la Declaración de los Derechos Humanos en 1948, que se salvó de ser una nueva declaración de los derechos del hombre solamente, como era la vieja declaración de la Revolución Francesa, gracias a Eleonora Roosevelt, una de las congresalas, y a otras, ¿no? Seguramente y otros, pero bueno, por lo menos ella es la que quedó allí tratando de defender, y entonces en vez de declaración de los derechos del hombre, tenemos una declaración de los derechos humanos, de todas maneras con un lenguaje sexista que hemos trabajado con Cristina. Yo recuerdo en la primera legislatura porteña, cuando se cumple un aniversario de esa declaración, se trató de impulsar una declaración no sexista, ¿no? Con un lenguaje no sexista. Bueno, y a partir de allí, este periodo del 45 al 75 coincide con esta recuperación económica de la posguerra, la Guerra Fría que señalaba Diana, pero una recuperación económica con Estados Unidos volcando una cantidad importante de inversiones a lo largo y ancho del mundo para lograr construir su hegemonía frente a la destruida y deteriorada o en decadencia Inglaterra. Y ese es el periodo del estado de bienestar que coincide con los primeros grandes tratados de derechos humanos. Los pactos de 1966, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Derechos Económicos, Culturales y Sociales de 1966, que garantizan una cantidad de derechos vinculados a la salud, la educación, la vivienda, el trabajo, por supuesto siempre con los límites a los que acá se hizo referencia, con una universalidad engañosa, pero con un horizonte jurídico de brindar, de que los estados desarrollen políticas públicas activas. Es el periodo de los gobiernos populares en América Latina, es el periodo en el cual se avanza con todo el tema de la seguridad social, ¿no? Y de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras en la mayoría de los países del mundo occidental. Y por otro lado, la vieja Unión Soviética, acá se hacía la mención de en una pulseada que en realidad garantizó esa competencia entre los grandes entre estas grandes potencias, garantizaba de alguna manera que hubiera un avance social para el conjunto de los sectores, por lo menos los sectores vinculados a la producción y el trabajo. Llegamos a la CEDAW, 1979, 200 años después de la Revolución Francesa prácticamente. Recién allí se garantiza la Convención para la Eliminación de la Discriminación hacia la mujer. La CEDAW es la sigla que resume esta definición. Es nada más y nada menos que el reconocimiento de la igualdad jurídica, social, familiar, política, entre varones y mujeres. Una declaración impresionante, en realidad nos parece tardía, porque bueno, ya teníamos el voto, pero el voto después de largas luchas de las oleadas sufragistas, de la primera ola del movimiento de mujeres, habíamos ido reconociendo
la capacidad política de las mujeres en la década del 20, en la década del 30, en Argentina recién en 1947. Algunos alumnos reaccionarios o refractarios a reconocer este problema, muchas veces yo sigo tomando como ejemplo el tema de que nuestras abuelas, mi abuela, mi madre incluso, que era una mujer muy grande, votaron avanzada su edad. Les era el tema de la incapacidad jurídica, el tema de la incapacidad, es algo que nos sigue escandalizando, ¿no? Cuando leemos que las mujeres no tenían reconocida la capacidad jurídica para el voto, para el ejercicio de la actividad patrimonial, para el ejercicio de los derechos de filiación, de maternidad. Bueno, recién, así como el voto se consiguió en Argentina en 1947, la capacidad civil, si bien hubo jalones a lo largo del siglo XX, recién podemos decir que hay una capacidad civil completa con el reconocimiento de la patria potestad compartida en 1986. Y lo mismo también, yo siempre comparo, además por un tema de que siempre trabajé mucho las temáticas de infancia y adolescencia, la historia de las mujeres también tiene mucho que ver, porque es la historia de la exclusión, ¿no? También con los niños, las niñas, las infancias. Y recién los chicos y las chicas fueron consideradas sujetas de derecho, en 1989 con la Convención de los Derechos del Niño. Tampoco tenían reconocida la capacidad jurídica, la capacidad para poder expresarse por sí mismos. Esto yo lo discutía, pero lo hemos discutido hasta hace pocos años, hasta que la Convención y finalmente la Ley Nacional 26061, que es la de Protección Integral de Derechos de la Infancia, derogó el viejo patronato de menores, que tutelaba a los menores justamente carentes entonces de capacidad propia. En los años en que estuve al frente del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en la Ciudad de Buenos Aires, publicamos un texto que lo llamamos muy elocuentemente ni menores ni incapaces. Y la verdad que el término menores, la minoridad, también viene a jugar, cuando se habla de infancia, colocamos a los niños, a las infancias y a las adolescencias en un lugar subalterno, en un lugar de inferioridad, ¿no? Que es el lugar que le dio el viejo patronato de menores, y la incapacidad también a lo largo de la historia de la humanidad. Recién, entonces, decíamos, con la Convención de los Derechos del Niño se reconoce la capacidad progresiva, por supuesto, el concepto de capacidad progresiva, de acuerdo al grado de discernimiento. Después en esto con Diana tenemos muchas experiencias vinculadas a qué significa la autonomía, qué significa la capacidad de discernimiento de los niños, de las chicas. Pero bueno, en este tema del marco legal, yo diría, siguiendo a nuestra maestra Nelly Mingersky, que estos dos grandes tratados, tanto la CEDAW, la Convención contra la Eliminación de la Discriminación hacia la Mujer, como la Convención de los Derechos del Niño, son las dos herramientas fundamentales para abordar la temática de las organizaciones familiares, de lo que antes llamábamos derecho de familia, y hoy incorporamos también con mucha convicción este texto que señalaba Diana, que son los principios de Yogyakarta, que es un encuentro de especialistas convocado por las Naciones Unidas y que garantiza o que reconoce en realidad, mejor dicho, la diversidad sexual, la identidad de género de los distintos grupos diversos. ¿Por qué digo esto? Porque la apuesta del movimiento de mujeres, de las disidencias, esta capacidad de resistencia que tuvimos a lo largo del siglo XX y desde antes también, pero con mucha fuerza en el siglo XX,
se plasma entonces en un orden jurídico y legal que aporta a la construcción democrática de las organizaciones familiares. Por eso estas ideas son profundamente transformadoras, porque estamos operando, porque pudimos operar e incidir en la construcción de una sociedad más igualitaria, despojada entonces de los patrones ordenativos caracterizados por el abuso de poder, caracterizados por el ejercicio de la violencia. Porque ¿qué pasaba y por qué la violencia de género aparece como corolario, como respuesta y como parte del problema de la teoría de género y de la legislación derivada? Porque justamente cuando hay resistencia al orden instituido, aparece la respuesta violenta de un sistema patriarcal que responde con distintos grados de violencia. Yo agregaría, además, en este recorrido por los tratados internacionales, regionales y locales, agregaría entonces que desde una visión optimista podemos decir que hemos avanzado muchísimo en un marco jurídico internacional, regional, nacional, garante de derechos para las mujeres, para las disidencias, para las niñas, las infancias, las adolescencias, todos los sectores sociales. También los sectores, las personas con discapacidades. La última gran convención es la Convención para la Protección de las Personas con Discapacidad en el año 2006. Sin embargo, así como avanzamos en este conjunto de tratados y normativas jurídicas, en la década finales de los 80 y principios de los 90, justamente cuando las Naciones Unidas avanzaban en las conferencias del Cairo, la conferencia de Viena, la conferencia de Beijing, y garantizaba los textos más garantes, más cuidados y completos para digamos, plasmar el conjunto de derechos sexuales y reproductivos para las disidencias, en principio abriendo la puerta, digamos, para el reconocimiento de la diversidad sexual, como fue Beijing, por ejemplo. Al mismo tiempo, desde el poder económico se desarrollaba una nueva etapa en el capitalismo, que venía de los 80 en realidad, que es el capitalismo más concentrado y que tiene que ver con las políticas neoliberales, que acá se hizo referencia, el consenso de Washington, las políticas de los economistas de Chicago, este tema de desmantelar el estado de bienestar, porque ese vuelco de recursos en los programas sociales no satisfacía la ley de la ganancia, que es la ley que mueve al capital concentrado, ¿no? Entonces tenemos, por un lado, un avance muy fuerte en la legislación protectora de derechos. La Convención de los Derechos del Niño es muy clave en esto, porque fue justo en el año 1989, justo es el año de la caída del muro, es el año en que se consagra la unipolaridad, donde Estados Unidos desarrolla, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, empiezan a endeudar con mucha fuerza a todos los países periféricos, y mientras tanto nosotros decíamos, los niños y las niñas tienen derecho al conjunto, a un nivel de vida adecuada. Es decir, los estados tenemos que resolver el conjunto de derechos a la población infantil y adolescente. Es decir, que tenemos una trampa, ¿no? Esto creo que Diana habló de la trampa del derecho y de la trampa de la universalidad y de la trampa no. Tenemos, y por eso es muy importante que para todos los que trabajamos en políticas sociales, tenemos que contextualizar. Esto que decía Cristina, me encantó el análisis situado, ¿no? Sería esto, sería contextualizar, sería darnos cuenta que nuestra legislación, que es valiosa y que la defendemos muchísimo,
porque hemos luchado por ella, porque nos respalda en nuestra tarea cotidiana. Sin embargo, está absolutamente horadada, está absolutamente atravesada por las múltiples opresiones y los múltiples procesos de ajuste estructural que vivimos, y que Naciones Unidas siempre lo encubre un poco con ese lenguaje diplomático, ¿no? Si bien los procesos de ajuste estructural han generado mayores niveles de pobreza e indigencia, se observan avances en cuanto, bueno, en ese camino estamos, ¿no? Yo les decía, volviendo al marco legal, que la CEDAW es un hito fundamental para los derechos de las mujeres, pero la CEDAW no incorporó la temática porque estábamos en 1979, no se hablaba de violencia ni de abuso sexual, de eso no se hablaba. Fue a partir de la batalla del movimiento de mujeres, justamente, que empieza el reclamo y el cuestionamiento a la violencia intrafamiliar y al abuso sexual en la infancia. Lo personal es político, empieza a decir el movimiento de mujeres, ¿no? Las feministas de aquellos años, de los 70 y de los 80, lo personal es político, y entonces colocan el tema de la violencia hacia las mujeres, de los femicidios diríamos hoy también, pero en aquel momento estaba muy fuerte el tema de la violencia doméstica o intrafamiliar. Siempre recordamos, el otro día lo recordaba Mabel Bianco en un reportaje, el asesinato de Alicia Muñiz, para los que son muy jóvenes en este encuentro, 1987-88. Carlos Monzón era el campeón del mundo, el campeón de boxeo, un ídolo popular. Bueno, él arroja a su mujer desde el balcón de un primer piso de su casa. Bueno, y la verdad que en aquel momento las mujeres, las organizaciones de mujeres tuvieron que batallar para que se reconociera como un asesinato, como no se decía femicidio en aquel momento, pero se lo encubría como una pelea, como un episodio íntimo, de la vida íntima, pasional, del gran campeón del mundo, ¿no? La verdad que hasta hace poco tuvo un monumento en Santa Fe, y que creo que las feministas lo lograron derribar, pero que todavía hay algunos sectores que le rinden homenaje. Bueno, eso fue en 1988. Yo decía que la CEDAW hablaba poco, no hablaba casi de violencia, y por eso tenemos en 1994, y gracias a esta instalación, a este reclamo de los feminismos, tenemos la Convención de Belém do Pará. 1994 es una convención que hay que leer con detenimiento, porque además la Convención de Belém do Pará, recogiendo los nuevos debates feministas que iluminaron la literatura de aquellos años, incorpora el concepto de género. Dice, para los efectos de esta convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Y bueno, tiene ese famoso artículo 3, que es toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado. Digo ese famoso porque 1994 fue una gran consigna, una vida libre de violencias como un derecho humano fundamental. Yo les decía que en Beijing, que fue en 1995, un año después, la plataforma de acción es el texto más avanzado. Fíjense, este fue la plataforma escrita y votada en la 4ª conferencia. No hubo una 5ª conferencia. No hubo una 5ª conferencia de Beijing. ¿Por qué hubo Beijing más 5? Se hacen cada 5 años eventos en Naciones Unidas para actualizar, para que los estados parte rindan cuenta de los avances que han tenido con respecto a la plataforma de acción de Beijing. Los avances son muchos, yo voy a mencionar algunos nada más.
la ratificación de los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos, el derecho a la interrupción del embarazo, el derecho a decidir. En Beijing se discutió mucho el tema de las familias, el reconocimiento de la familia, de las organizaciones familiares diversas. Y por una S, si era la familia o las familias, hubo oleadas de peleas, de confrontaciones y de tachaduras en el libro, en el texto final. Pero se abrió paso la idea de las familias como organizaciones familiares diversas. Y yo les decía que no hubo una quinta conferencia, posiblemente porque también junto con el neoliberalismo y el capital concentrado, viene también la oleada antiderechos. Empieza a haber un movimiento antiderechos. En aquel momento era el islamismo, y era el Vaticano, los sectores confesionales, podemos decir. Hoy tenemos a los pentecostales también, como otra nueva oleada de otro sector religioso que está agitando, digamos, que hace una prédica destinada a evitar que avancen estas políticas y esta legislación garante de derechos para las mujeres, los chicos, las chicas, las disidencias. De Belém do Pará deriva prácticamente nuestra ley nacional de prevención de la violencia de género, que es la 26485, que es el otro gran texto que hay que tener, estudiar, trabajar, difundirlo, porque allí se tipifican los distintos tipos de violencia, y además las modalidades en las cuales se desarrollan estas violencias. Y a la violencia doméstica, a la violencia sexual, la violencia física, se agrega también otros tipos de violencia más sutiles, que son las violencias de la vida cotidiana, como la violencia simbólica, la violencia psicológica. Yo no me voy a detener allí por cuestiones de tiempo, ¿no? ¿Cómo estamos, Luciana, con el tiempo? Voy cerrando, me dicen, pero además porque va a haber paneles, los siguientes paneles de este curso están pensados justamente para trabajar distintas formas de violencia y los distintos derechos, ¿no? Los derechos sexuales y reproductivos, la lucha contra la violencia obstétrica, comunicación y género, educación y género. Entonces allí se va a ver la violencia simbólica, y otras formas de violencia como la violencia institucional y la violencia que llevó adelante la dictadura militar en el terrorismo de Estado. Bueno, para ir terminando, yo recupero esta idea de la interseccionalidad. Nosotros antes hablábamos de la integralidad de los derechos humanos, ¿no? Si se cumple un solo derecho y no se cumplen otros, la verdad que no hay bienestar, no hay nivel de vida adecuado, ¿no? Si tenemos educación pero no tenemos vivienda, podemos tener algo, pero entonces, hoy la interseccionalidad lo que nos lleva es a pensar sobre las múltiples opresiones, sobre esta sociedad donde en razón del género, en razón de la clase social a la que uno pertenece, en razón de su etnia, de su pertenencia a una comunidad de los pueblos originarios o de la comunidad descendiente, o en razón de la pobreza, digamos, ¿no? Vuelvo a decir, de la clase social, género y raza, también de la edad, porque acá se habló de adultas mayores, fue un pedido especial que le hicimos a Cristina, porque es un tema que desde la PDH queremos visibilizar. Hay una secretaría de personas adultas mayores que se conformó hace poco tiempo y que está bregando porque se visibilice la temática de las personas adultas mayores. Bueno, reconocer que la lucha de las mujeres, la lucha nuestra de los feminismos, de les feminismos, también los hacemos inclusivos a les feminismos, aunque no sé si corresponde, ¿no? Porque son los feminismos, vamos a debatirlo después, en todo caso. Es una lucha que enlaza con la lucha por una sociedad de iguales, a lo que hacían referencia las compañeras en el panel. Es un aporte
que horada la estructura desigual de la sociedad. Que la marea verde-violeta, entonces, así como inundó el Congreso de la Nación y logramos un gran avance en estos años, que es la ley de aborto legal, seguro y gratuito, bueno, ahora vamos porque inunde los tribunales de todo el país, porque el patriarcado está allí, latente no solo en el capital concentrado, en el Fondo Monetario Internacional que nos agobia, sino también en el Poder Judicial, en parte del Poder Judicial, que realmente tiene una visión absolutamente conservadora y que no da respuesta a las múltiples demandas y angustias de las familias, de los chicos, de las chicas y de las mujeres. Así que bueno, en eso estamos, compañeras, y bueno, y nada más, hasta acá llego. Muy bien, muchas gracias, María. Les queremos aclarar a todos los asistentes que la plataforma Zoom cuenta la asistencia, así que no hace falta que ingresen al chat para dar esta asistencia. Igual con la cuestión de los certificados, en el último encuentro vamos a dar la información sobre cómo tener los certificados de este quinto curso. Ahora sí vamos a pasar unas preguntas, una para cada una. Diana, ¿cómo interpreta la crecida del movimiento de mujeres en Europa que niega derechos a las trans y travestis? ¿Es una vuelta al biologicismo? Es muy difícil la discusión que se está dando en España, sobre todo. Muy dura porque frente a avances en los derechos sexuales y reproductivos de las diversidades, que son avances que se están teniendo en todo el mundo, no de la manera en que se están dando en nuestro país, porque nuestro país es pionero en el tipo de derechos y en la complejidad de los derechos que se van otorgando. Sin embargo, lo que ha ocurrido es una confrontación, incluso a veces una confrontación muy violenta, acerca de quiénes son los sujetos del feminismo y a quiénes podemos nombrar mujeres, y cómo el hecho de tomar a veces un lenguaje que sea un lenguaje inclusivo encubre la marginación, el desplazamiento de quienes durante décadas han sido los sujetos de lucha de ese movimiento de mujeres y ese movimiento feminista. Entonces, no es una cuestión simple, yo creo que hay que escuchar con mucha sensibilidad. En parte Cristina se refirió un poquito cuando dijo, voy a hablar de las mujeres en general, pero es una generalización que sabemos que mujer es complejo, pero las mujeres también es complejo, porque bajo ese sujeto, que es lo que llamamos en política el sujeto de agencia, ¿quién es el agente? ¿Quién es el que actúa en nombre de el movimiento de mujeres? Vamos a ver campos de conflicto. Por ejemplo, tenemos nosotros acá en Argentina una ley de paridad en política. Se han conformado las listas paritarias y surgió un problema. Surgió el problema de qué pasa con las personas trans. Bueno, solución, las personas trans van en el lugar de su identidad de género. Es decir, varones trans en lugar de varones, mujeres trans en lugar de mujeres. ¿Qué pasa con las personas no binarias? Ah, bueno, ¿qué hacemos con las personas no binarias? Y la tendencia siempre es minimizar la participación de las mujeres. Lo doy como ejemplo de por qué hay una sensibilidad de este desplazamiento. Tenemos paridad, pero la enorme mayoría de las listas van encabezadas por varones. Entonces la perspectiva es que va a seguir habiendo un 59% de varones y un 41% de mujeres, aunque es la segunda elección en que hay paridad electoral. ¿Y eso por qué? Porque los recursos para desplazar, los recursos patriarcales todavía son muy fuertes. Entonces, uno de los argumentos cuando se hablaba se discutía la paridad era hay que llegar por capacidad y no por el sexo que tengas, ¿no? Esta idea de que el cupo desplaza la capacidad. Somos tan tontas que cuando se nos da un lugar, se nos da un lugar de tontas. Hay que insistir para saber que el cupo no es para que personas incapaces ocupen un lugar por su sexo, sino para que las mujeres capaces tengan posibilidades, porque los varones, y quiero pensar que los que están no son porque son los más capaces, quiero pensar que hay otras capacidades, ¿no? Que no se expresan solamente en quienes realmente nos representan en política, porque sería muy desalentador,
quiero pensar que no son solo por capacidad que han llegado, pero la idea es que el cupo, la paridad, sean medidas de acción afirmativa para que las personas capaces tengan oportunidad. Si todavía tenemos desplazamientos laborales, ¿qué implica un cupo laboral trans? Implica que esa persona trans va a tener reservado un lugar, y siempre la expectativa es que estos lugares los cedamos las mujeres. Que si hay otras diversidades, esas diversidades se expresen en lo femenino. Si vamos a dar cupo a las mujeres, le vamos a dar cupo a los homosexuales, a los indígenas y a los discapacitados. Es una de las frases de nuestros iluminadísimos congresistas. Bueno, creo que cualquiera de nosotros puede entender que la mitad de los discapacitados serán varones y la mitad mujeres, lo mismo con homosexuales, lo mismo con pueblos originarios, lo mismo con personas con discapacidad. Es decir que cuando hablamos de paridad o de cupo, estamos hablando de las formas sexuadas que incluyen muchísimas otras diversidades. ¿Qué revela esto de que si las incluimos a las mujeres queremos incluir todas estas minorías? Revela que los varones que nos gobiernan no son solo varones, son varones que no son de esas minorías. No son ni pobres, ni indígenas, ni discapacitados, ni homosexuales. Probablemente sean homosexuales, pero no son abiertamente o no militan en la homosexualidad. Entonces, lo que estamos revelando justamente es el androcentrismo de la política. Cuando vienen personas que tienen una identidad de género subjetivamente, fundada en su subjetividad de género femenina, y reclaman sus espacios de reconocimiento de esa identidad femenina, ocurren ciertas cosas que han ocurrido excepcionalmente en algunos países. Por ejemplo, si la persona va presa, quiere estar presa en una celda que tenga que ver con su identidad de género. Y la reacción es, pero si es una persona con pene va a violar a las personas con vulva, porque inmediatamente la identificación es que si tiene pene es un varón, y si es un varón va a ejercer esa patrimonialidad sobre el cuerpo de las mujeres que el patriarcado sustenta. Entonces yo creo que son discusiones que no están maduras, que todavía debe avanzarse mucho, que no hay un diálogo sobre ellas, porque al discutirse sobre normas, el diálogo se hace muy virulento, porque cada colectivo o cada colectiva siente que lo que gana la otra colectiva es un desplazamiento propio. Estamos discutiendo entre personas subordinadas, y eso siempre es muy lamentable. Entonces, afortunadamente tengo que decir, esta discusión con esta virulencia se está dando en España, pero en nuestro país los movimientos feministas y los movimientos de la diversidad han avanzado conjuntamente en muchísimas medidas de derechos humanos. Es verdad que también hay en nuestro movimiento feminista una parte del movimiento que considera que hay un riesgo de lo que llaman borramiento de mujeres. O sea que cuando, por ejemplo, con esto voy a terminar porque si no se va a hacer muy largo y es un problema muy difícil. Cuando se discutió el aborto, hubo una presentación en la cual se dijo, bueno, ya el aborto no es una cuestión de mujeres, porque un varón trans puede tener un cuerpo gestante y por lo tanto tener la necesidad de decidir si tener o no ese hijo o esa hija, y la necesidad de abortar porque pueden ser violados, etc. Entonces se empezó a cambiar el lenguaje para hablar de cuerpos gestantes. Y la verdad que eso produjo un enojo muy grande en el movimiento de mujeres, porque venimos luchando por el derecho al aborto hace más de un siglo. Entonces, por un lado, no nombrar a las mujeres cuando estás hablando del aborto era un poquito descalificante, pero también produjo un enojo en las personas trans, porque dijeron, no somos cuerpos gestantes, somos varones trans. O sea, si estás discutiendo identidades, suma identidades y nombralas. Y quiero adelantar que hay tremendo problema con el tema de la X en el documento de identidad. Se expresó en la entrega del documento de identidad, no somos una X, y ahí hay un problema abierto que habrá que discutir. Entonces, mi opinión es que los feminismos deben ser transincluyentes, pero que hay que ser muy sensibles para no perder las luchas, no perder las agencias de la lucha, y desde luego no borrar las historias de la lucha. Muy bien, muchas gracias, Diana. Gracias por la pregunta. Cristina, ¿cuál es la diferencia entre una perspectiva feminista y una perspectiva de género? Para Cristina. ¿Me ha escuchado?
Está Sí, muteada. sí, escuché, lo que pasa Sí, es que sí. estaba con el micrófono cerrado y activarlo a veces hay que andar buscando el cursor donde está, etc. Bueno, como decía Diana, todo esto está en absoluto debate y en realidad no se puede decir que haya acuerdos a los que hayamos arribado, porque son discusiones que se dan al interior del movimiento, de lo que llamábamos antes el movimiento feminista, que como el concepto mujer ha estallado también en múltiples sujetos políticos, digamos. Y en realidad los conceptos de género y de feminismo también han estallado, o sea que sería muy difícil hablar ahora de cuál es la diferencia. En todo caso, lo que en el activismo tiende a pasar es que en esta lucha, yo estuve en la discusión de la campaña, porque pertenezco también a la campaña por el derecho al aborto, legal, seguro y gratuito. La campaña presentó 7 veces un proyecto de ley propio hasta que se aprobó en el año pasado. Y la última versión de este proyecto, que fue modificado 3 veces, a veces se presentaba el mismo y a veces se modificaba, y había sido modificado en el año 18, justamente hubo una fuerte presión dentro de la misma campaña, que en realidad es una parte del movimiento feminista o de género de Argentina, o sea que ya es una parcialidad. Hubo una fuerte presión para poner personas gestantes y no poner mujeres. Y ahí se armó bastante lío porque nosotras efectivamente parte de la discusión, de los grupos de discusión, sosteníamos que las mujeres eran, más allá de un cuerpo con vulva, como diría Diana, éramos un sujeto político del problema de la interrupción del embarazo y del aborto. Éramos un sujeto político que además tenía una historia atrás y que además tenía reivindicaciones específicas y formas de ver el asunto específicas. Entonces hubo toda una discusión muy complicada que se fue, digamos, yo ni siquiera pondría la palabra resolviendo, se fue tramitando de maneras diferentes. Finalmente el proyecto de la campaña terminó poniendo mujeres y personas gestantes. Efectivamente había toda otra corriente que decía que tenía que poner varones trans, habían otras personas que decían que eso dejaba fuera a otras mujeres, etc. Había una corriente que decía que las lesbianas no se consideraban mujeres, sino que tenían identidad propia como lesbianas. O sea que la identidad, así como las identidades sociales están estalladas en términos de que ya no se puede hablar de mujeres o de varones, también dentro del feminismo las identidades políticas están estalladas y están fragmentadas y están en discusión. Entonces, en este momento yo no creo que se pueda hablar de poder caracterizar un feminismo, una concepción feminista, una concepción de género. Hay momentos en que género a veces remite a las mujeres, hay momentos en que remite a la diversidad, hay momentos en que los grupos de diversidad borran a las mujeres. Efectivamente, hemos ido en conjunto a veces de manera más armónica, a veces de manera más disruptiva. El movimiento de diversidad, para mi gusto, ha tomado muchas de las reivindicaciones feministas y las ha como reprocesado y rearmado y resignificado, pero de todas maneras uno podría pensar que si viene de esa raíz hubiera podido también a coincidir más en las tácticas, y eso no ha pasado. En las tácticas a veces esto se ha llevado a un enfrentamiento como está pasando en Europa. A mí me parece que no solo en España, también en Europa en general, en otros países. Y esto en este momento está en plena ebullición. El problema que yo le encuentro a esto, que como debate académico sería muy interesante, es que hay que hacer una lucha política. Y la lucha política exige ciertas definiciones claras y ciertas tomas de posición para poder planificar políticas públicas y salir a enfrentar cosas como este movimiento internacional que se llama Con mis hijos no te metas y que se opone a la educación sexual en toda América Latina y también en otros países. Entonces, me parece que esto es complicado cuando de decisiones políticas y de accionar político se trata, porque eso nos genera
a veces situaciones de enfrentamiento interno y de parálisis, ¿no? Pero bueno, yo no veo otra forma de resolverlo más que sostener el debate y ir construyendo de a poco consensos como siempre se ha hecho, digamos, ¿no? Muy bien. Cristina, no te desconectes, porque también preguntan a razón de esto, si entonces los movimientos de mujeres cis que excluyen a las trans son los nuevos espacios de poder dentro del feminismo. Yo diría que hay muchos espacios de poder, de nuevo, digamos. Esto que yo traía citando a Foucault, de que las relaciones de poder atraviesan y son como un componente básico de toda relación humana, está como expresado de una manera muy cruda en este momento, no solo en el campo de los feminismos, sino en el campo de la política en general, sino en todo campo social. Lo que estamos viendo son posiciones que a veces se polarizan de una manera poco clara, se meten apreciaciones totalizantes a partir de un detalle, hay operaciones discursivas tramposas, a veces muy orientadas por sistemas de poder, que confunden, que tienden a mezclar todo, a confundir, y creo que hay múltiples polos de poder que emergen y que a veces logran hacer impacto y a veces no, a veces se diluyen sin mayores consecuencias. Yo creo que todos son grupos que pelean por instalar de manera hegemónica sus visiones, y eso no va a pasar, porque como efectivamente hay tanta discusión y tantas visiones diferentes, yo creo que lo que se está construyendo es una especie de mosaico. ¿Qué va a salir de eso? Yo repito, a mí me preocupa cuando de tomar decisiones se trata, mientras se tenga que ver con discusiones, digamos, más abstractas o más académicas, no hay problema. El problema es cómo salimos de estos atolladeros a veces cuando hay que generar políticas, y esas políticas, por ejemplo, la educación sexual integral en las escuelas, esas políticas son atacadas por movimientos reaccionarios y de derecha, y empieza después la pelea con estos subgrupos dentro de las posiciones que, digamos, yo vengo del feminismo que era más claro, digamos, nos peleábamos con la iglesia y con los movimientos conservadores, y ahora resulta que todo eso se ha dispersado y se ha generado, y las palabras han pasado a tener un sentido, esto que hablábamos de Castoriadis, de la adjudicación de sentido, un sentido que a veces es absolutamente antagónico con el sentido original que tenía. Por ejemplo, los libertarios, ahora los famosos libertarios que aparecieron con el COVID, que reivindican derecho a la libertad individual, que no son los libertarios socialistas y anarquistas de siglo XX o de mediados o de comienzos del siglo XX, cuya idea de la libertad era la libertad de oponerse a los sistemas opresivos monolíticos del poder. Ahora, digamos, los libertarios nuevos hablan de oponerse a decisiones que tienen que ver con el cuidado, digamos, de la salud comunitaria, todo entre comillas, porque también sabemos que acá se cruzan intereses de laboratorios, intereses, bueno, es complejo por eso, pero digo, las palabras están perdiendo su capacidad de nominar universos claros, y eso para mí es un problema grave para el accionar político. Muy bien, muchas gracias, Cristina. Bueno, vamos, Diana. Es muy interesante la reflexión en cuanto al sesgo androcéntrico de las convenciones, ejemplo, convención de niños, y comparto que resultaría relevante un análisis interseccional. Ante ello me pregunto estratégicamente como feminista, ¿será oportuna su modificación? Perdón, ¿es para mí o es para María Elena? Porque la idea era una pregunta para cada una. ¿Cómo es? Sí, esta me apareció. Sí, primero, bueno, Diana, ¿querés contestar vos y después le hago la pregunta a María Elena?
Sí, cómo no. María Elena sabe mucho más de infancias que yo, porque tiene además una experiencia de ejercicio de políticas públicas, que en esto es muy relevante, porque siempre las convenciones de derechos humanos nos dan un marco, pero ese marco, como dice María Elena, debe ser interpretado de manera integral. Eso quiere decir, esos derechos garantizados en la convención están en el marco de otros derechos que también están vigentes, pueden entrar en conflicto entre sí, esos derechos, pueden implicar que en ciertas circunstancias se tenga que privilegiar uno por sobre el otro y tener que justificar este privilegio de un derecho sobre el otro. De hecho, estamos en una pandemia y se ha privilegiado el derecho a la salud sobre muchas de nuestras libertades personales, el derecho de circulación o el derecho comercial o lo que fuere. Muchos de esos derechos están en un segundo nivel porque hay una emergencia que implica la pandemia, y por lo tanto esos derechos, cuando están en conflicto, el Estado interviene estableciendo jerarquías entre estos derechos. Hay responsabilidades, y esto es muy importante, responsabilidades del Estado en garantizar ese ejercicio de derechos. Eso quiere decir que si ese derecho no está satisfecho de una manera particular, el Estado está allí para responsabilizarse. No hay vivienda, el Estado tiene que satisfacer la necesidad de vivienda. No hay educación, el Estado tiene que satisfacerla. No hay salud, que esté garantizada privadamente para ese niño, esa niña, el Estado tiene que estar ahí para satisfacerla. Pero también hay que ver en qué contextos esos derechos pueden ser ejercidos, precisamente porque las demandas siempre están peleadas, las demandas económicas del Estado, porque siempre la demanda excede los recursos que tenemos, si no, no tendríamos problemas estatales. Los tenemos con los movimientos sociales, etcétera, porque hay escasos recursos para mucha demanda. La convención implica que siempre que hay un superávit, la prioridad en el superávit económico del país tienen que ser las políticas de infancia. Nunca vi que se aplicara ese punto de la convención. En momentos prósperos del país, no estoy diciendo en este momento que hay una crisis tremenda, pero hemos tenido momentos muy prósperos, y este punto que hace a la distribución económica de la prioridad de la aplicación del superávit económico prioritariamente a políticas de infancia no se ha dado. Entonces, ¿podríamos pensar que tenemos que hacer cambios en la convención? Yo creo que los cambios pueden no necesariamente deberían ser en una convención internacional, porque las convenciones internacionales, y cuando María Elena contó lo de Beijing, una palabra puede llevar meses de discusión, que varios estados se pongan de acuerdo para que esta oración de esta manera representa los intereses de cada cultura. Pensemos que hay estados con culturas absolutamente diversas, condiciones económicas y administrativas absolutamente diversas. Entonces, a mí me parece que lo que tenemos que pensar es de qué manera, con ese paraguas de los derechos humanos, podemos aplicar políticas que sean sensibles a la diversidad y sensibles a este concepto de interseccionalidad que creo que las tres hemos usado de diferentes maneras, pero hemos tenido en cuenta. Obviamente que las infancias no son todas iguales. Entonces, si solo pienso en alguien como un niño, no estoy, si pienso en alguien como un niño, como la Convención por los Derechos del Niño lo enuncia, no estoy nombrando a las niñas. Si nombro las niñas y los niños, no estoy nombrando las infancias trans. Si pienso que, y esto solamente en cuestiones de género, pero estoy pensando también qué pasa cuando ese niño, esa niña, ese niño es migrante, qué pasa cuando ese niño, esa niña, ese niño es discapacitado o discapacitada. Bueno, todos estos aspectos me parece que pueden tener que ver más con el ejercicio, con la lucidez del ejercicio, que con cambiar una convención internacional. Iría por eso, iría por la sustancia de la política. Por eso pensé que la pregunta era para María Elena. Ella muchas veces estuvo del lado del Ejecutivo y no del lado del Legislativo solamente, dándole sustancia a la política. Lo que se legisla es una especie de paraguas, pero para poder transformar en ejercicio de derechos aquello que se legisló, ahí necesitamos otra convicción y otra sustancia. Y, por supuesto, la voluntad política que se expresa en recursos, ¿no? En recursos económicos. Muchas gracias. Muchas gracias, Luciana, Diana. si me permitís, para completar esto que también explicó Diana, y algún comentario que aparece en el chat, nosotras somos de la generación que luchó con uñas y dientes por instalar el lenguaje no sexista,
por instalar la definición niños-niñas, por ejemplo, en la Constitución porteña. Yo creo que es el primer documento importante, digamos, de jerarquía legal que tiene el concepto de niños, niñas y adolescentes. Hoy tenemos que ir a una definición más general, más inclusiva, que tiene que ver con, hablamos más de las infancias y las adolescencias, porque eso nos permite reconocer al conjunto de las distintas identidades de género. Es un aporte, ¿no?, que hacemos permanentemente, tratar de superar con el lenguaje las barreras de la fragmentación. Me parece que tenemos que hacer un aporte. Yo creo que no sería... creo que hay un mundo que se ha complejizado, que hay una unipolaridad, que hay un sistema económico cada vez más concentrado, cada vez más desigual, y eso se refleja en las Naciones Unidas, que tienen muy poca injerencia, la verdad. Lo hemos visto en la pandemia, lo vemos en la OEA también, con lo que pasó con Bolivia. Entonces me parece que yo coincido que el cambio no debe venir por un cambio de la convención. Nosotros tenemos que seguir atentamente, para quienes están trabajando estos temas, están las recomendaciones y las observaciones. Cada convención tiene su comité, cada subcomité en Naciones Unidas, y esos comités van dando actualizaciones. Son recomendaciones de la CEDAW, observaciones generales también del Comité de los Derechos del Niño. Son muy interesantes, muy importantes. Algunas son muy reiterativas, pero de alguna manera van generando un clima y nos pueden servir para argumentar, para trabajar más estos temas. Yo quiero decirles, que no lo dije por razones de tiempo, que entre lo que queremos reformar de la justicia está justamente este tema de esta visión conservadora que no admite la voz de las víctimas, que no cree a las víctimas, que descree de la voz de los chicos y de las chicas abusados sexualmente. Acá ponían el falso SAP, el síndrome de alienación parental. Es para otro panel, seguramente, lo vamos a trabajar en otros encuentros, pero es uno de los grandes temas que tenemos que abordar en las políticas sociales con perspectiva de género. El tema de no revictimizar, el tema de, bueno, el famoso grito, no nos callamos más, yo te creo hermana, en líneas generales, es ubicarnos en el lugar de los oprimidos, de les oprimides, diría Cristina, en el lugar de los que sufren, de quienes sufren. Me parece que ese es el lugar que los feminismos han instalado con mucha fuerza. Por eso me parece importante varios de los comentarios que ustedes hicieron recién en el chat, ¿no? María, quédate. Esta pregunta también para vos, María Elena. ¿Puede haber un feminismo exitoso con el rol privilegiado de la Iglesia Católica? ¿Qué límites debieran tener las religiones que pretenden incidir en el reconocimiento de derechos de las mujeres? Bueno, la verdad que nosotras hemos avanzado muchísimo. El tema de que se haya votado la ley de aborto legal, seguro y gratuito ha sido un avance enorme con respecto a la visión clerical, a la visión de las religiones. Me parece que hay un cierto retroceso de estos sectores más fundamentalistas, por lo menos en la Argentina. Ahora nosotros adherimos al laicismo y adherimos como a PDH al movimiento que plantea Iglesia y Estado asuntos separados. Por este tema, es el tema de los derechos, es el tema de la autonomía. El Estado tiene que gobernar para todos, digamos, no puede privilegiar a un sector. Entonces, por este tema de democracia elemental, tiene que ser un Estado laico, un Estado que no priorice, que no privilegie credos o sectores, que gobierne para todos, por el bien común, por el bienestar común, el buen vivir, diríamos en el lenguaje de las mujeres de las comunidades, ¿no? Así que
Me parece que no, por supuesto, feminismo exitoso va a haber cuando pensemos una sociedad donde no tengamos el 60% de la población debajo de la línea de pobreza. Yo creo que no vamos a tener éxito total hasta que logremos una sociedad más inclusiva en todos los sentidos, en el sentido social, étnico y de género. Pero tuvimos un gran éxito, podemos decir esto, el feminismo, los feminismos, logramos un gran éxito con la ley de aborto legal, por encima de la iglesia y de las iglesias. Luciana, Muy estás bien. muteada. Sí, ahora. Bueno, vamos a ir cerrando. Le quiero pedir disculpas a los interesados que han estado mandando preguntas, pero nos podríamos extender mucho tiempo más. Quiero darle las gracias a Diana, a Cristina, a María Elena, a todas las compañeras, compañeros de APDH que han hecho posible la realización de este 5º curso de formador de formadores. Los vamos a esperar, les esperamos el próximo miércoles a las 18 horas con otro nuevo panel, con nuevos invitados. Queremos hacer un reconocimiento especial y sumarnos a la lucha, porque desde APDH también queremos saber dónde está Tehuel. Así que acompañamos y abrazamos esa lucha. Gracias a todos los que han participado. Pueden ver la grabación de este Zoom en el Facebook de APDH Argentina. Pueden abrir sus micrófonos. Vuelvo a repetir mi agradecimiento a las panelistas, Diana, Cristina, María Elena, compañera. Muchas gracias por haber participado. Gracias a todos. ¿Dónde está Tehuel? Muchas gracias, buenísimo. Adiós a todos. Gracias. Hasta la próxima. El miércoles. Gracias.